Hola, buen día. Bueno, vamos a seguir ahora en esta bolilla ocupándonos del problema del régimen de la progresividad. Durante el siglo XIX habíamos comenzado el siglo con el régimen colonial, en donde los detenidos estaban en los calabozos, en general en las mazmorras que eran subterráneas, en los edificios de los cabildos o en edificios anexos al edificio del cabildo y tenían condiciones de higiene bastante tremendas. Hoy todavía podemos, si visitamos el Cabildo de Buenos Aires, que está reconstruido en realidad porque el edificio antiguo fue demolido durante las ampliaciones de la Avenida de Mayo y de la Avenida Diagonal. Podemos ver los carteles que recuerdan las quejas de los oidores que se reunían en la sala capitular, en el primer piso, y no podían abrir las ventanas por el hedor que venía de la cárcel del Cabildo, que estaba pegada en los fondos del edificio. En esas cárceles, bueno, había instrumentos de tortura, porque la tortura era una parte del procedimiento y era una parte de la pena. Había cepos, las normas aconsejaban todas las noches guardar a los presos en los cepos, que durmían en el cepo. El cepo era una viga de madera con huecos para los pies y para las manos, bastante doloroso dormir en esas condiciones, o engrillados o encadenados. La norma era de noche se los guarda bien encadenados a los presos para que no se escapen. Eh, Cuando se inaugura la primera penitenciaría moderna en Capital, porque antes se había inaugurado la de Mendoza, ¿no? Pero cuando se inaugura la primera penitenciaría en la ciudad de Buenos Aires, que por entonces era la capital de la provincia de Buenos Aires, es un edificio asombroso para la época, 5 pisos de altura, un muro perimetral a lo largo de varias manzanas, en ese predio que hoy delimita la avenida Coronel Díaz, la calle Salguero, la calle Juncal y la avenida Las Heras. Ahí funcionó la penitenciaría, después conocida como Penitenciaría Nacional. Cuando se federalizó la ciudad de Buenos Aires, ese edificio pasó a federalizarse también. En esa penitenciaría moderna se aplica por primera vez el régimen auburniano en un establecimiento penitenciario. ¿En qué consistía el régimen auburniano? Era una forma atemperada del régimen de Filadelfia que se había ensayado en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, y que consistía en tener encerrado día y noche al interno desde que ingresaba hasta que terminaba la pena en una celda individual. Los efectos de este encierro en celda individual bajo regla del silencio, además, eran nefastos. La cantidad de suicidios era enorme, la cantidad de presos llevados a la psicosis o a la locura era también muy alta. Por esto se decidió atemperarlo por el régimen auburniano, que consistía en estar encerrado de noche para estar seguro y aislado, y durante el día, cuando no había actividades, también en celda individual, bajo regla del silencio, y durante el día, bajo regla del silencio, trabajar pero en efectores comunes, que respetaran la sociabilidad de la persona humana, viendo otras personas, manejándose en ámbitos colectivos. El reglamento provisorio disponía esto. Cuando uno ve, hay una parte del reglamento que es de 1877. El 29 de enero se publica el decreto de designación del gobernador de la cárcel y al mismo tiempo el reglamento provisorio de esta penitenciaría, que por entonces era de la provincia de Buenos Aires. El decreto lo firma Carlos Casares, que era el gobernador. Había un capítulo que decía empleo y división del día. 10 horas iban a ser dedicadas al trabajo, decía el artículo 47, 8 horas al descanso y 6 horas al aseo, a las comidas y al ejercicio de los internos. La idea es que no hubiera ocio, sino que el interno, cuando no estaba trabajando las 10 horas por día que trabajaba, estuviera haciendo ejercicios o dedicado a las comidas o al aseo o a la reparación de sus ropas. 2 días era distinto, que los jueves y sábados se trabajaban nada más que 5 horas, ocupando las demás en la distribución de ropas limpias, aseo personal y preparación de las lecciones. Y los domingos por la mañana se empleaba en ejercicios religiosos, el resto del día en la preparación de lecciones, paseos y por la noche en la escuela. ¿Mm? O sea, tampoco es que era todo jolgorio los días domingos. El régimen era estanco, es decir, era igual desde el primer día hasta el último. Las únicas variaciones que había eran los primeros días se lo encerraba pan y agua en una celda, hasta tanto pidiera trabajar y estudiar. Cuando pedía trabajar y estudiar se lo ponían al régimen común y ahí seguía el resto de la condena. Menos los últimos días, también en los últimos 8 días o días proporcionales al tiempo cumplido de pena,
que se lo volvió a poner en un régimen de aislamiento en una celda a pan y agua para recordar regla mnemotécnica, recordar el comienzo de la pena y para reflexionar sobre el futuro y supongo decidirse a la no reincidencia a partir de esa experiencia. Este era el régimen que se usó, a lo que se sumaba además un cierto maltrato físico, ¿no? Porque los internos se los vestía con unos uniformes denigrantes, a listones blancos y negros, para que fueran bien llamativas las ropas, cuestión de que o se iban a ir desnudos y se escapaban o tenían que ir con esta ropa, y también para evitar que se escaparan, en cuanto ingresaban al penal se les cosía, se les soldaba en el tobillo una argolla, un grillete, y a ese grillete se soldaba también una cadena, y a la cadena una bala de cañón de media libra, no sé cuánto de peso, de varias libras, de 5 libras, era creo que 2,5 kilos pesaba la bola de cañón, que debían arrastrar el día entero, con lo cual tenían que andar todo el tiempo con la cadena. Los movimientos se hacían en silencio, nunca se pasaba por celdas ocupadas, salía primero el de la primera celda y después avanzaban la fila siguiendo el orden de salida de las celdas, y cuando volvían también entraba primero el de la última celda y después iban entrando los de las celdas siguientes, de modo tal de que no hubiera posibilidad de contacto aprovechando el paso entre uno y otro. Los ruidos eran severamente sancionados. El uso de la campanilla interna que había en las celdas para las emergencias, también si se usaba abusivamente, era severamente castigado. Y se caminaba con 4 pasos de distancia, también bajo una regla de silencio, o se era severamente castigado. Todo tenía un régimen de estas características. Además, a los internos se los llamaba por número, ¿eh? De ahí el famoso tango del penado 14, y en estas condiciones se ejecutaba toda la condena. El Código Penal de 1886 incorporó la posibilidad de la gracia judicial, que era una forma de, cumplida la mitad de la condena, los internos que hubieran dado muestras de redención, o sea que en el marco de este régimen hubieran dado muestras de haber adquirido hábitos de trabajo y posibilidad de redimirse en el afuera, podían ser eximidos del resto de la pena. Esto se llamaba gracia judicial. El juez lo liberaba y quedaba entonces ya saldada su deuda con la sociedad y podía reintegrarse al medio libre. Pero si no, esto era un régimen estanco y para nada progresivo. A comienzos del siglo XX se inaugura en esta Penitenciaría Nacional el Instituto de Criminología o de Clasificación, que al principio estuvo a cargo de José Ingenieros, en donde se dedican a hacer el estudio de la personalidad de los condenados y a buscar las razones de la patología que presentaban, ¿no? Vista la enfermedad con los cánones del positivismo criminológico, como un problema a dilucidar científicamente, cuáles eran las causas que llevaban a los internos al delito y tratar de removerlas con el tratamiento. En el año 1933 se sanciona la ley 11.833. En realidad, antes de esto, cuando se sancionó, bueno, el clima entonces en esta penitenciaría, sin perjuicio de sus calidades edilicias, no era el más grato. Además, cada tanto había algún fusilamiento en el patio, conforme a la pena de muerte que estaba prevista en el Código de 1886. Hay un cuento de Roberto Arlt que cuenta la ejecución de un anarquista muy ilustrativo, un agua fuerte de esas que él publicaba en los periódicos, que me acuerdo de haberlo leído, donde llegaba uno que venía del baile y llegaba con zapatos de baile y bueno, pone que no se da a las ejecuciones en zapatos de baile. Bueno, el Código Penal de 1921, cuando se discute en el debate parlamentario, esto lo cuenta Zaffaroni en el tratado en el tomo 1 del Tratado de 1980, en el de Tapas Negras, se debatió la posibilidad de incorporar una ley que regulara la ejecución de la pena bajo un régimen progresivo, con una regulación detallada de la forma de ejecutar de modo igual la pena en todo el país. En este debate, esta es la posición del presidente de la mayoría, del diputado conservador Rodolfo Moreno, creo que era,
y después Arauz de la Madrid sostuvo la posición contraria, ¿no? De que cada provincia ensayara su sistema, y finalmente fue lo que primó, hoy el Código Penal no tiene un libro tercero incorporando la regulación de la ejecución de las penas privativas de la libertad. Tampoco se incorporaron las contravenciones, que estaba previsto incorporarlas en el proyecto del código, pero que se decidió no tratarlas en el código, y finalmente cada provincia se ha dedicado a sancionar sus propias contravenciones, cuando uno podría pensar que si no lo hizo el legislador no hay atribución provincial remanente, porque esto era una encomienda a la nación, ¿no? O también podría uno pensar que algún día podría el legislador decidir uniformar el régimen contravencional de todo el país. Bueno, en materia de ejecución de la pena, entonces esta norma, que era un decreto de la provincia de Buenos Aires, que cuando se federalizó la provincia, la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y se la convirtió en capital federal y se fundó una nueva capital para la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata, y los principales edificios públicos pasaron a ser federales también. Entonces la penitenciaría, que era provincial, pasó a ser la penitenciaría nacional, y este decreto del gobernador que había aprobado su reglamento provisorio se siguió aplicando, y después se lo llamó ya la ley Casares, ¿no? Se siguió aplicando los siguientes 40 años este régimen auburniano bastante estricto en esta penitenciaría. El cambio que se había introducido a principios del siglo era el funcionamiento de estos laboratorios, donde los científicos estudiaban las personalidades de los internos y trataban a través de la ciencia aplicada, mejor prevenir y pronosticar la reincidencia y lograr los mejores resultados del tratamiento. Eran los que se encargaban también de hacer los informes de libertad condicional. Lila Caimari, que en la obra que citamos, la bibliografía, se ocupó de investigar cómo funcionó este sistema de estudio científico de la criminalidad a principios del siglo XX, informa que en realidad el manejo carcelario seguía estando concentrado en manos de las autoridades, que eran funcionarios que dependían del Ministerio de Guerra, en realidad, los empleados de la cárcel. Es decir, algunos eran militares, otros eran ex policías o tenían una impronta militarizada. En el año 1933 se sancionó, en cambio, la ley 11.833, por la cual se estableció el primer régimen progresivo de la ejecución de la pena. Este régimen tuvo la particularidad de que se lo sancionó solo para ser aplicado por las cárceles de la nación. La nación, es decir, el gobierno federal, tenía por entonces la penitenciaría nacional, que había sido la penitenciaría de la provincia de Buenos Aires, y los penales de algunas provincias, en realidad de algunos territorios nacionales, pues no tenía penales en las provincias, solo en los territorios nacionales tenía otras penitenciarías. Por ejemplo, estaba el de Tierra del Fuego, el de Ushuaia, el de Rawson, el de Santa Cruz, los de La Pampa, y Neuquén, el Chaco, que todos eran territorios nacionales en aquel entonces. Entonces, en estas cárceles federales se empezó a aplicar un régimen progresivo, o estaba la posibilidad de aplicar un régimen de progresividad que incorporaba incluso la modalidad de las salidas transitorias y de la semilibertad, que era salir a trabajar todos los días fuera de la cárcel y volver nada más que a pernoctar como un club inglés a la cárcel los días de trabajo, incluso los fines de semana, todos los fines de semana tener una salida transitoria durante el fin de semana. Este régimen, que se sanciona en 1933, en realidad muy tardíamente se empezó a aplicar, recién a partir del decreto reglamentario, se dicta recién en el año 1947, ¿no? Ese decreto reglamentario, el decreto 35.758 del año 47, asociado al nombre de Petinato, que es quien lo promueve, es el que posibilitó la implementación por primera vez del régimen progresivo en los hechos, en la práctica, y a partir de esto, ya por el año 1950-1951, se produjeron las primeras incorporaciones a la modalidad de salidas transitorias y de semilibertad, régimen que se siguió aplicando hasta 1955, en el que se volvió a interrumpir por el golpe de Estado. Bueno, acá corresponde hacer un excursus para hablar de el problema de la militarización de la estructura penitenciaria.
Si bien, como yo dije al comienzo, en las cárceles el personal era personal militar o proveniente de la milicia o de las policías y dependía del Ministerio de Guerra, lo cierto es que se produjo un marcado cambio a partir del golpe de Estado, no del golpe de Estado de 1930, sino a partir del golpe de Estado de 1943. Veamos por qué. Porque en el golpe de Estado de 1930 comienza la, la triste saga de los golpes de Estado en la Argentina, la acordada del 10 de septiembre del 30, la Corte convalidó ese golpe y le asignó funciones solamente administrativas, no dijo que la propia Corte iba a poder venir teniendo en cuenta lo que habían anunciado las autoridades del golpe, de que iban a respetar la Constitución, iba a hacer cumplir la Constitución en lo que no la cumplieran, y intentó preservar su rol de supuesto garante de la garantía frente a los golpistas que acaban de destituir a las autoridades públicas y cerrar el Congreso en la capital y en todas las provincias. Obviamente eso no fue un resguardo para las garantías públicas, sino fue lo que hoy bien califica nuestro artículo 36 de la Constitución como una complicidad con el golpe inaceptable, ¿no? Hoy el artículo 36 dice que nuestra Constitución sigue vigente aún si hay un golpe de Estado y que todos los actos de los golpes de Estado son nulos e insanables. Curiosamente tenemos eso en la Constitución y las normas de facto nos siguen gobernando, como pasa, por ejemplo, justamente con la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, que es una norma de facto. Ahora vamos a llegar a ese punto. Pero en el año 1930 empiezan los golpes de Estado, viene la década infame, de la cual es producto de esta ley que curiosamente sería una mejora. Hoy esta ley de 1933 hoy mejoraría la forma de regular la cuestión carcelaria notablemente, aparte por la última reforma que termina de destruir el sistema de progresividad. En 1943 se produce otro golpe de Estado, esta vez hay una logia de militares, el GOU, que toma el poder. En esa logia Perón tenía un rol preponderante, él pide que la Dirección del Trabajo se convierta en Secretaría de Estado, se hace cargo de la Secretaría de Trabajo de la Nación y ahí empieza a aplicar un programa realmente innovador de empoderamiento de la clase obrera a través de una serie de mecanismos, negociaciones paritarias, regulaciones del Ministerio de Trabajo, intromisiones en distintas áreas siempre tuitivas hacia la parte más vulnerable. Se va creando una verdadera conciencia de clase en la gente trabajadora y en medio de esa transformación de la sociedad argentina tan importante, curiosamente Perón convoca una comisión asesora para elaborar el primer estatuto del personal penitenciario y lo elaboran y lo aprueban después cuando ya Perón era presidente de iure, o sea, primero fue funcionario de facto del gobierno de facto del 43, después terminó siendo, después del 17 de octubre, vicepresidente de ese mismo golpe de Estado y fue el candidato del oficialismo, digamos, en el proceso electoral que se inicia en el año 45 y en el que triunfa sobre todo a la oposición unida que quería vencer al fascismo y termina derrotada en ese proceso electoral y es electo presidente y asume a partir de, creo que febrero de 1946, la presidencia. Ya como presidente de iure, entonces, Perón firma el decreto que aprueba el primer estatuto del personal penitenciario y viene a militarizar la estructura penitenciaria de una forma muy sencilla. Creaba un escalafón de personal penitenciario, el escalafón de cuerpo penitenciario, en el cual creaba una estructura militar con oficiales y suboficiales, 12 rangos de oficiales y 6 de suboficiales, o sea, una jerarquía de 18 posiciones. Y paralelo a ese crea un escalafón de personal asimilado, al cual van todos los demás que no son penitenciarios de carrera. Entonces ahí van, por ejemplo, los docentes universitarios, los profesores universitarios, los psiquiatras, los abogados, los criminólogos, también los maestros de los talleres, los capellanes, las monjas del Buen Pastor que tenían a su cargo la cárcel de mujeres, todos esos se incorporan como personal asimilado, también con categorías de oficiales en este caso, pero con la particularidad de que esas categorías no podían acceder
más que a la posición intermedia dentro de la grilla de cargos de oficial, o sea, no podían ser más que subprefectos. Los cargos de conducción quedaban reservados entonces para el personal de la carrera penitenciaria. Esto es una suerte de golpe de Estado institucional, en el cual se subordinan los profesionales que antes conducían la institución. Este primer estatuto, entonces, que militariza la estructura penitenciaria, es el decreto 12.351 del 10 de octubre del 46. Militariza en el sentido de que subordina a los civiles a los militares, porque antes era al revés, eran militares también los penitenciarios, los guardias, los celadores eran penitenciarios, pero obedecían las órdenes del gobernador de la cárcel, nombrado por el decreto de Carlos Casares, o de los científicos que integraban el Instituto de Clasificación y que eran los que llevaban la ficha individual y los que avanzaban en el régimen progresivo que se había creado a partir de 1933 a los internos y llevaban adelante la clasificación y la administración general de la cárcel. Bueno, estas personas, que eran los profesionales encargados de estos temas, pasan a estar subordinados al personal penitenciario. Esto no se ha logrado revertir hasta el día de hoy, pese a que ha habido intentos normativos de corregirlo. El decreto 12.351, entonces, del 10 de octubre, además de crear el cuerpo penitenciario, regulaba las obligaciones y derechos del personal, entre ellos el de defensa en juicio a cargo de la institución por medio de sus letrados oficiales, cuando aquel se haya originado por actos o a consecuencia del servicio y en el cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Esto lo decía el artículo 33, inciso 4 del estatuto aprobado por Perón, o sea, la defensa corporativa. Esto era muy grave, ¿no? Porque esto se instalaba en el marco en el cual, por un lado, el funcionario que era denunciado por un delito, por ejemplo, a premios ilegales, iba a ser defendido por abogados de la institución. Y además de eso, hay que tener presente que el Código Penal que estaba vigente en ese momento tenía previsto el delito de desacato. El delito de desacato era la calumnia dirigida a un funcionario público. ¿Cuál era la diferencia con la calumnia? Que en la calumnia hay que querellar porque es un delito de acción privada y en cambio en el desacato era un delito de acción pública, por lo cual el fiscal estaba obligado a perseguir a los que denunciaban a los funcionarios. Entonces, por un lado teníamos, si alguien denunciaba a premios ilegales, se arriesgaba a que hubiera una denuncia de desacato y entonces los persiguieran los fiscales de oficio, y además en la denuncia de premios ilegales la defensa institucional le iba a asumir el abogado del propio servicio, se iba a presentar a hacer la defensa del personal en la premia. Esto era bastante monstruoso, se puso peor todavía durante el peronismo esta parte. Pero bueno, este es uno de los aspectos del peronismo, del primer peronismo, que en esto se podría decir que fue bifronte. Por otro lado, fue profundamente humanista. Por ejemplo, antes de sacar este decreto, había otro decreto de Perón que me interesa mencionar, que es este decreto 28.938 del 27 de octubre de 1944, o sea, anterior a la reforma del estatuto, que se origina en un expediente de la Dirección General del Trabajo del año 44, o sea, también cuando se hizo Perón cargo de esta oficina, que después se convirtió en Secretaría de Trabajo de la Nación. Propuso esta modificación, esta norma, este decreto del Poder Ejecutivo. Considerando, dice, que la obra que abnegadamente realiza el Patronato de Liberados, reincorporando a la sociedad como elementos útiles a un buen número de personas que se encuentran en una situación de inferioridad y desmoralización por el hecho de haber sido objeto de una condena corporal, se resiente en ocasiones por la falta de imperio, que es facultad exclusiva del Estado. Entonces, como el Estado sí tiene imperio, puede imponer esto corresponde que el Estado provea el remedio de esta situación mediante el dictado de las disposiciones que procuren el empleo de esta clase de desocupados, haciéndolo obligatorio en una prudente proporción para los dadores de trabajo dependientes del mismo. O sea que a las personas que contratan personal por cuenta y orden del Estado, en realidad, se les iba a imponer una carga de dar empleo a los liberados y escarcelados para venir a resolver, auxiliar la labor que venía haciendo el patronato. Y el artículo primero de esto dice: los liberados condicionalmente y los escarcelados que hubieran cumplido su condena, que se encuentran en el cuidado y vigilancia de los patronatos de liberados, deberán ser ocupados de acuerdo a la proporción que se establece en el artículo siguiente por las dependencias oficiales que efectúen obras o trabajo por su cuenta, por las reparticiones autónomas cuando efectúen obras o exploten servicios por administración,
y por los contratistas de obras de servicios públicos o de consorcios que los realicen para el gobierno nacional o con las reparticiones autónomas. Queda fijado el porcentaje de los excarcelados y liberados condicionalmente que los contratistas deberán admitir en la proporción siguiente: empleados administrativos 2%, oficios manuales 5% en cada ramo y peones en general 10%. O sea, unos porcentajes importantísimos, ¿no? Piensen ustedes, un contratista del Estado que se ve obligado a contratar 10% del personal liberado. Se resuelve el problema de la falta de trabajo de la discriminación laboral que padecen las personas que han tenido un antecedente penal. Hoy piensen que el gobierno anterior al actual festejó como un éxito en un momento, un extraño jefe de gabinete tuvimos en su momento, no el actual candidato sino otro, que festejó como un éxito que habían logrado que el Ministerio de Justicia, a través del registro de antecedentes, expidiera más de 1 millón de certificados. Eso quiere decir que los empleadores, para contratar a alguien, pedían certificados de antecedentes penales, que están prohibidos por la ley en realidad. La ley dice que no se le pueden dar a terceros. Pero claro, se le hacían pedir al propio empleado que tenía que conseguir su propio certificado para entregarlo él, involuntariamente, por supuesto, para conseguir los trabajos en los cuales en la mayoría se pedía esta prueba de no registrar antecedentes penales. Bueno, acá al revés, el que registraba antecedentes penales pasaba a estar en una posición expectante para ocupar un puesto público en la construcción en distintas posibilidades, ¿no? Peones, oficinistas, oficios manuales y empleados administrativos. Un interesante cambio y una interesante disposición. Algo semejante dispone actualmente el Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito del país. Y esto, lamentablemente, en la Provincia de Buenos Aires es letra muerta. O sea, no se está aplicando. Hay, creo que un solo municipio que lo reglamentó y no sé si alguno lo está cumpliendo en alguna medida, pero también hay un porcentaje reservado del empleo público y de lo que se contrata a través de los contratistas de obra pública que debiera estar destinado a resolver el problema de desempleo de los liberados y encarcelados, y no lo está.